Las sombras del pasado, el hotel de los secretos oscuros. Había oído rumores sobre un hotel apartado en las afueras de la ciudad, un lugar que había sido escenario de un oscuro pasado. La gente murmuraba sobre el dueño del hotel, un hombre misterioso y siniestro que había llevado a cabo actos atroces en sus paredes. Decidí investigar estas historias por mí mismo, y durante una fría noche de invierno, llegué al hotel abandonado. La fachada estaba cubierta de enredaderas y las ventanas rotas revelaban un interior oscuro y desolado. A medida que entraba, una sensación de malestar se apoderaba de mí, como si las paredes mismas estuvieran impregnadas de sufrimiento. Exploré el vestíbulo y subí las escaleras hacia las habitaciones. Encontré una puerta entreabierta y entré en lo que parecía haber sido la oficina del dueño. Encontré viejas cintas de video en una estantería, junto con una grabadora antigua. La curiosidad me impulsó a reproducir una de las cintas. Lo que vi en la pantalla me dejó sin aliento. Las imágenes mostraban a huéspedes inocentes registrándose en el hotel, sin sospechar el horror que les esperaba. La cámara se desplazaba a través de pasillos oscuros y habitaciones lúgubres, capturando momentos íntimos que nunca deberían haber sido compartidos. A medida que avanzaba la cinta, se revelaba la verdadera naturaleza del dueño del hotel. Había estado observando a los huéspedes a través de cámaras ocultas, registrando cada uno de sus movimientos. Pero lo que era aún más perturbador era lo que sucedía después. Las imágenes mostraban cómo el dueño seleccionaba a ciertos huéspedes, los llevaba a habitaciones específicas y cometía actos indescriptibles de violencia. La cámara grababa sus gritos de agonía y el terror en sus ojos mientras luchaban por sus vidas. Era una visión de horror que dejaba una impresión imborrable en mi mente. Mientras las cintas seguían reproduciéndose, sentí que las sombras del pasado se apoderaban de la habitación. La presencia del dueño parecía estar allí conmigo, su mirada fría y despiadada grabada en mi mente. Su legado de crueldad y sufrimiento había dejado una mancha indeleble en el hotel y en aquellos que se aventuraban a entrar. Salí del hotel con el corazón lleno de indignación y tristeza. Las historias que había escuchado eran más que rumores. Eran una verdad aterradora que había quedado atrapada en las paredes del hotel. El dueño había llevado su oscuro secreto a la tumba, pero las sombras de su pasado seguían acechando en cada rincón oscuro del lugar. El Hotel del Olvido, los secretos enterrados en la oscuridad. En un rincón remoto del país, se alzaba un hotel abandonado que había caído en el olvido. A pesar de su decadencia, el lugar tenía una historia intrigante que nadie se atrevía a explorar. El rumor era que el hotel había sido el escenario de un macabro juego que había dejado cicatrices imborrables en todos los que habían participado. Un grupo de amigos decidieron desafiar el tabú y pasar una noche en el hotel. Ignoraron las advertencias de los lugareños y entraron en el edificio, llenos de emoción y una sensación de anticipación. Al principio, todo parecía normal, pero a medida que avanzaban, comenzaron a notar detalles inquietantes. Muebles desordenados, manchas oscuras en las paredes y extraños símbolos en el suelo. Decididos a descubrir la verdad, los amigos se dividieron y exploraron diferentes partes del hotel. En una de las habitaciones, encontraron una serie de notas escritas en un estilo frenético y desesperado. Las notas hablaban de un juego que habían jugado años atrás, un juego que había llevado a la locura y la tragedia. A medida que leían las notas, comenzaron a sentir una presencia opresiva en el hotel. Los pasillos parecían estrecharse y las luces parpadeaban de manera irregular. Uno de los amigos entró en una habitación y se encontró cara a cara con una figura encapuchada cuyos ojos brillaban con una luz inhumana. La figura les habló en un susurro gélido, contándoles la historia de aquel fatídico juego.
Había sido un experimento retorcido, diseñado para poner a prueba los límites de la mente humana. Pero algo había salido mal, y el juego había tomado un giro oscuro y siniestro. A medida que la figura hablaba, los amigos se dieron cuenta de que habían caído en una trampa. Las puertas del hotel se cerraron de golpe y se encontraron atrapados en un laberinto de habitaciones cambiantes y pasillos interminables. La figura se burlaba de ellos, retándolos a encontrar la salida y escapar de su destino. A lo largo de la noche, los amigos se enfrentaron a pruebas horripilantes que desafiaban su cordura y resistencia. Se encontraron atrapados en ilusiones aterradoras y enfrentaron sus peores miedos. La figura seguía apareciendo, observándolos con ojos fríos y sin piedad. Finalmente, al amanecer, los amigos encontraron la salida y salieron del hotel exhaustos y aterrorizados. El lugar había dejado una marca indeleble en sus mentes, una experiencia que nunca podrían olvidar. El hotel abandonado permanecía como un recordatorio sombrío de los secretos oscuros que podían estar enterrados en la oscuridad. La habitación 333. El misterio del hotel abandonado. La historia que estoy a punto de contar es una que me ocurrió a mí personalmente. Una experiencia que me ha dejado con un miedo profundo y una sensación de inquietud cada vez que pienso en ello. Todo comenzó cuando decidí pasar la noche en un hotel que había escuchado tenía una reputación siniestra y estaba abandonado desde hace décadas. El hotel se alzaba en el borde de un pequeño pueblo. Su aspecto decrépito y sus ventanas rotas hablaban de días mejores que habían quedado atrás. A pesar de su estado de abandono, algo en su presencia me llamó la atención, como si estuviera susurrando historias sin contar y secretos oscuros. Decidí aventurarme en su interior, a pesar de las advertencias y las historias de terror que había escuchado. La recepción estaba cubierta de polvo y telarañas, y el aire era espeso con una sensación de antigüedad. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras subía las escaleras hacia las habitaciones, cada paso resonando en el silencio opresivo. Elegí la habitación 333, una elección que parecía instintiva más que deliberada. Al entrar, noté que la habitación estaba sorprendentemente bien conservada, como si el tiempo se hubiera detenido en este pequeño rincón. La cama estaba hecha con precisión militar y el tocador estaba adornado con objetos que parecían haber pertenecido a un tiempo pasado. La sensación de ser observado me perseguía mientras exploraba la habitación, y el aire parecía cargado con una presencia que no podía ver, pero que podía sentir en lo más profundo de mi ser. La tarde se convirtió en noche, y mientras me acostaba en la cama, los sonidos del hotel abandonado cobraron vida a mi alrededor. Fue entonces cuando comencé a escucharlo. Un susurro suave y distante que se mezclaba con el viento que soplaba a través de las ventanas rotas. Las palabras eran ininteligibles, pero llevaban consigo una sensación de tristeza y desesperación que me llenaba de escalofríos. Traté de desestimar el susurro como producto de mi imaginación, pero cada vez se hacía más fuerte, más insistente. Los objetos en la habitación comenzaron a moverse por sí solos, y las sombras danzaban en las paredes como si estuvieran vivas. El terror se apoderó de mí mientras luchaba por entender lo que estaba sucediendo. En un acto de desesperación, grité en voz alta, exigiendo que la presencia se mostrara. El susurro se intensificó, llenando la habitación con una cacofonía de voces que se entrelazaban en un coro angustiante. Fue entonces cuando vi una figura en la esquina de la habitación, una figura borrosa y etérea que parecía estar atrapada entre dos mundos. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ese momento sentí una oleada de emociones abrumadoras. Era como si estuviera viendo la historia de esta presencia desdichada desplegarse ante mis ojos.
Una vida marcada por la tragedia y la pérdida, una existencia que estaba atrapada en el tiempo y el espacio. El susurro se desvaneció lentamente y la figura comenzó a desvanecerse en la oscuridad. Me quedé solo en la habitación, con el eco de las voces y las emociones que habían llenado el espacio. Sabía que había sido testigo de algo inexplicable y aterrador, algo que trascendía la realidad que conocemos. Cuando finalmente abandoné la habitación 333 y el hotel abandonado al amanecer, sentí un alivio profundo al dejar atrás esa presencia inquietante. Pero las imágenes y las emociones de esa noche han quedado grabadas en mi mente, un recordatorio constante de que el mundo está lleno de misterios que desafían nuestra comprensión y nos recuerdan que el velo entre lo real y lo sobrenatural es más delgado de lo que creemos.